Ahora sí, arrancamos. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesores. Vamos a terminar hoy con el práctico de camino multicarriles. La clase pasada quedaron dos ejercicios por hacer, o dos procedimientos. Uno era el análisis de diseño y el otro es análisis operacional en pendientes específicas. Recién ya vieron con bien en la parte de teoría el análisis de pendientes específicas, pero él habló mucho sobre el manual nuevo. Nosotros vamos a ver la práctica del manualcito viejo, en versión 1994. Así que es un temita bien simple, el análisis de pendientes específicas es muy simple, manual viejo estoy hablando, es mucho más simplificado que el análisis de autopistas que ya vimos. Pero claro, cuando ahí mencionó el tema del manual nuevo, sí hay que empezar a hacer uso de las curvas, de del camión tipo que se considere y demás, que es cosa que ya vimos en autopista. Ahora van a ver que en multicarril es muy simple. Primero entonces veamos un practiquito de análisis de diseño. Díganme si ven esa pantalla. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver? Ejercicio de diseño en caminos multicarriles. Como siempre yo les muestro mi ejercicio hecho a mano y ya les pasamos con los docentes de cátedra, ya les pasamos los prácticos en formato digital, en Excel. Pero esto es simplemente para que lo vean cómo se resuelve a mano y simplemente haciendo uso de calculadora y las tablas y abacos. Vamos con el primer ejercicio, diseño. Ya les digo también bien en la teoría que hacer un análisis de diseño en caminos multicarriles es simplemente obtener el número de carriles del camino del multicarril para que se cumpla un determinado nivel de servicio, por ejemplo. Y así lo plantea este ejercicio, fíjense, veamos el enunciado. Un camino multicarril a diseñar en una sección de 3,2 kilómetros de longitud para un TMDA de 60.000 vehículos por día en un nivel de servicio D. O sea, se espera que opere bajo un nivel de servicio D. El factor K, 10% para las condiciones locales y una direccionalidad 55-45 con un factor de la pico 0,90. Una presencia de camiones del 5%, velocidad límite esperada de 80 km por hora, 6 accesos por kilómetro desarrollados sobre un terreno ondulado. Y acá hay algo importante para este practiquito en particular, para este ejercicio en particular, que existe un corredor de 27 metros de ancho y esta es una limitación para el ancho de la sección transversal. ¿Por qué? Esto está sacado, el ejercicio está sacado del manual, versión traducido al español, ¿no? Del español de España realmente. Y llama corredor de 27 metros, se refiere a la zona de camino que disponemos para implantar este multicarril. ¿Y por qué se puede llegar a transformar en una limitación? Porque si obtengo un determinado número de carriles y a esto le sumo lo que va a ser una supuesta banquina o si puede ser un cantero central o lo que yo quiera considerar en mi diseño perfil transversal, puede ser que estos 27 metros sean escasos, que me quede corto. Por lo tanto, esta es una limitación para este ejercicio en particular y vamos a ver cómo se resolvió o cómo lo planteó la resolución el manual. ¿Qué se pide? Diseñar la sección transversal y determinar la velocidad media de marcha de los vehículos, de los automóviles, y vamos a ver la solución. Acá hay una pequeña introducción teórica que hago. Realizar el diseño significa determinar el número de carriles necesarios para un determinado nivel de servicio y para este ejercicio en particular, este ejercicio se realiza por tanteo. ¿Por qué? Por lo que les dije anteriormente, que si la zona de camino me queda chica, bueno, voy a tener que hacer algo en mi diseño, voy a tener que hacer algo en mi análisis para que mi multicarril obtenido entre en esa zona de camino. Además, para este práctico en particular, para este ejercicio en particular, nos faltan datos. ¿Cuáles son? El ancho de carril, las obstrucciones laterales y el cantero central. Yo voy a proponer, o se propone para este ejercicio, o adopto
ancho de carriles de 3,65 metros, obstrucciones laterales de 1,80 m y un cantero central de 1,80 m. Con estos datos vamos a ver qué podemos hacer. Habíamos visto en la clase pasada que había un paso a paso, si se acuerdan, creo que estaba aquí, la página 11, página 7 creo que era, página 6, página 7, el paso a paso de lo que teníamos que hacer para analizar, hacer un análisis de un multicarril, que eran 3 pasos simplemente. Determinación de la velocidad en flujo libre, paso 1. Paso 2, el ajuste del volumen o la determinación del volumen ajustado. Y el tercer paso, la determinación del nivel de servicio. Esos eran los pasos que había que seguir. Acá para el análisis de diseño también vamos a basarnos en ese paso a paso, pero aplicado a un análisis específico de diseño en donde ¿qué se hace? Simplemente, si se acuerdan esta formulita, esta ecuación, vimos la clase pasada, del volumen ajustado, que era igual al volumen horario de demanda dividido el producto del número de carriles por sentido, el factor de la pico y el FBP, o sea, factor corrector por presencia de vehículos pesados. Si en esta ecuación yo simplemente despejo n, número de carriles por sentido, bueno, y tengo los demás parámetros, haciendo simplemente reemplazando términos en esa ecuación, puedo obtener el n, número de carriles por sentido de mi multicarril. Hasta acá todo ok, no hay nada difícil. Pero ¿qué pasa? También en la teoría les dice que, leanlo acá, en fórmula 7.6 de la página 17 del manual, le dice que el volumen horario de demanda es el producto, se obtiene como producto, y recién bien les dijo, expresado también en el manual nuevo, es el producto del TMDA por el factor K por el factor D de direccionalidad. Por lo tanto, si yo reemplazo en esta formulita aquí de arriba, reemplazo el volumen horario de demanda, se transformará en TMDA por K por D. Bien, hasta acá tampoco nada difícil. Pero ¿qué pasa? En este ejercicio en particular, les dice que la velocidad esperada, vamos al enunciado, la velocidad esperada es de 80, la velocidad límite esperada es de 80 km por hora. Y nuestro primer paso, ¿cuál era para empezar a resolver el ejercicio o cualquier ejercicio? Era saber la velocidad o conocer la velocidad en flujo libre, dato fundamental que ya se los comentó bien el motivo. Por lo tanto, ¿qué hacemos para obtener la velocidad en flujo libre? Y aquí está el machetómetro. Como el dato que tenemos de la velocidad es la velocidad límite esperada de 80 km por hora, entraremos entonces a la tabla 7.1 con este dato y en la columna correspondiente a velocidades medias, pero teniendo en cuenta un nivel de servicio D, ¿qué podemos llegar a obtener? Vamos a ver la tabla 7.1 entonces. Vengo acá, tabla 7.1. Velocidad, ¿qué velocidad decía? Esperada, velocidad media, esperada, de 85 km por hora. Entonces entro busco acá, por interpolación, como fuera, ustedes ya saben, deberían saber hacer uso de esta tabla, famosa tabla 7.1, y vamos a obtener que la velocidad en flujo libre es de 88 km por hora, porque si yo busco acá, estoy admitiendo gente, por ahí si me demoro estoy admitiendo gente. Yo tengo que hacer ¿qué cosa? Tengo que entrar acá en el rango de velocidades medias y buscar para velocidad media esperada y un nivel de servicio D, acá estamos en este caso, una velocidad en flujo libre ideal de 88 km por hora. Y eso es lo que yo tomo. ¿Qué tengo que hacerle ahora a esta velocidad en flujo libre ideal? Y bueno, tengo que afectarla, de acuerdo acá a lo que ven en la formulita, tengo que afectarla de los factores correctores. No voy a entrar a mostrarles cómo se usa la tabla porque ustedes ya lo vimos en la clase pasada y si no se hace muy aburrido esto. Pero haciendo uso de la tabla 7.2 con caminos divididos, ¿por qué caminos divididos? Porque en nuestro diseño, dijimos allá arriba en el enunciado, dijimos que iba a tener un cantero central de 1,80 m, ¿se acuerdan? Por lo tanto, haciendo uso de la tabla 7.2, obtenemos el factor FM0. Como nuestro ancho de carril, también adoptado por nosotros por falta de datos, dijimos que ahí vamos a adoptar un ancho de carril de 3,65 m,
el factor FA sub C también iba a ser igual a 0. Otra cosilla que hemos adoptado es las obstrucciones laterales. Dijimos que las obstrucciones laterales a ambos lados iba a ser de 1,80 m mínimo, más el cantero central 1,80 m, entonces 360 suman las obstrucciones laterales totales, entro a la tabla 7.4 y obtengo un factor corrector F o su L igual a 0. ¿Qué es el último dato que tenemos? ¿Y cuál es el último factor corrector que nos falta? El factor corrector por puntos de acceso. Y ahora sí, tengo el dato, el enunciado me dice que voy a tener 6 puntos de acceso por kilómetro. Y ahí sí voy a tener que entrar a la tabla 7.5. Vamos a la tabla 7.5. Con 6 puntos de acceso por kilómetro, mi factor corrector es 4 kilómetros por hora, y eso es lo que traigo acá como dato. 4 kilómetros por hora. Reemplazo entonces todos estos datos, factores correctores y velocidad en flujo libre ideal, reemplazo en mi formulita original y obtengo una velocidad en flujo libre corregida de 84 kilómetros por hora. ¿Cuál era el siguiente paso? Bueno, obtenida esta velocidad en flujo libre de 84 kilómetros por hora, voy a la figura 7.3. Vamos a la figura 7.3. Esta es. Y entonces, dibujo en esa figura la curva que corresponde a velocidad en flujo libre de 84 kilómetros por hora. Y para este grafiquito, no sé si lo alcanzan a ver bien, a ver si aumento un poquitito acá. Van a ver que la de 84, yo gradué acá más o menos el eje de ordenadas, la curva que corresponde a una velocidad en flujo libre de 84 kilómetros por hora es esta colorcito celeste, más o menos está dibujado ahí. Y como me dice que el nivel de servicio esperado es el D, entonces donde esta curva corta a la recta que me delimita la zona para nivel de servicio D, que es esta, obtengo en este lugar un punto y luego bajo en forma perpendicular hasta cortar al eje de abscisas y obtengo más o menos, también he graduado, acá en esta imagen no se nota muy bien, he graduado el eje de abscisas y obtengo aproximadamente que el volumen, perdón, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Sí, acá está. Que el volumen expresado en auto por hora y por carril es aproximadamente 1750. 1750 autos hora carril. ¿Qué otra cosa me falta para reemplazar datos en mi formulita? El factor por presencia de vehículos pesados. También lo vimos en la clase pasada y también se lo mostró bien ahora. La formulita completa es esta, en donde en el denominador aparecen los coeficientes que dependen de la cantidad de camiones en la corriente vehicular, depende de la cantidad de ómnibus y de vehículos recreacionales. Como para este práctico no tenemos datos de ómnibus y tampoco de recreacionales, solamente vamos a tener de camiones, que nos decía que era la presencia del 5%. Entonces, esto también ustedes ya lo saben manejar. Tendrán que buscar el valor E sub C, E sub C, acuérdense, el equivalente en automóviles por presencia de camiones en la corriente vehicular, buscan el E sub C en la tabla 7.9, reemplazan la formulita de FBP y se obtiene un factor FBP igual a 0,83. Y ahora sí, tengo todos los datos necesarios para reemplazar en mi formulita de N. Volumen expresado en función del TMDA, del factor K y del factor D, dividido el volumen ajustado por factor de hora pico por FBP. Ese volumen ajustado para nosotros es el volumen que hemos obtenido aquí en forma gráfica, 1750. Por lo tanto, reemplazo datos, reemplazo valores en mi formulita y obtengo N igual a 2,52 carriles. Adopto entonces 3 carriles por sentido.
Y ahora analizo, si ya tengo 3 carriles por sentido, ya tengo dimensionado mi camino. Digo, bueno, 6 carriles en total para los dos sentidos. 6 carriles por 3,65 m cada uno, por mis banquinas de 3,60 m más mi cantero central. Todo esto me suma 27,30 metros, mayor a mis 27 metros que yo tenía disponible como zona de camino. Entonces estoy en malas condiciones. Aquí hay un croquis muy elemental de mi zona de camino, mejor dicho, de mi sección transversal, de acuerdo a este diseño que he obtenido hasta ahora. Entonces, ¿qué puedo hacer? Uno dice, 30 centímetros no es nada. No, bueno, pero necesito esos 30 centímetros. En algunos ejercicios que por ahí pueden llegar a buscar, a encontrar, a veces esa necesidad es muy grande. Algunos me dirían, bueno, en vez de ocupar en vez de necesitar 3 carriles, voy a elegir 2 carriles por sentido. Y la pregunta que le hago a ustedes, ¿y si hago eso, qué va a pasar con mi nivel de servicio? Ya estoy en el nivel de servicio D, estoy en el Va a límite. pasar al otro. Exacto, me voy a ir al otro, voy a caer en nivel de servicio E, con lo cual va a ser un mal diseño, tampoco sirve. ¿Qué en este caso particular, qué hicimos? ¿Qué hice? Bueno, voy a elegir un cantero central, que en vez de que tenga 1,80 m de ancho, voy a elegirlo un poquitito más pequeño, 1,50 m, y veré qué pasa. Van a ver que todo este análisis, por ahí el que tiene experiencia dice, no, ya no hace falta, ya no hace falta. Pero lo vamos a hacer, porque para que vean cómo funciona la cosa. Entonces, ¿qué hago? Ahora, dejo todos los otros factores iguales. El único que voy a tocar es el ancho del cantero central. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi obstrucción lateral, analizado a derecha e izquierda, va a ser 1,80 m de mi banquina y ahora 1,50 m de mi cantero central. Total, 3,30 m. Mi ancho de carriles, perdón, mi número de carriles sigue siendo 6 en total, no, 3, o sea, 3 por sentido. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a buscar el factor de corrección por obstrucciones laterales. ¿De dónde? Busco la tabla 7.4. Entonces, perdón, voy a la tabla 7.4, aquí. Entonces, ¿qué dato tengo? Tengo 3,30 m de obstrucción lateral y 6 carriles en total, 3 por sentido. Entonces, fíjense que acá en la columna correspondiente a la obstrucción, a los anchos de obstrucción lateral total, tengo un valor de 3,60 y otro valor de 3 metros. No tengo 3,30. ¿Qué voy a hacer entonces? Una simple interpolación. Si para 3,60 el factor es 0, 6 carriles, acuérdense, y para 3 metros el factor corrector es 0,6, obviamente para 3,30 m va a estar en el medio, 0,3 será mi factor corrector. Entonces aquí, factor corrector 0,3 km/h. ¿Se entendió entonces? Es una cosa muy simple. Y ahora recalculo. ¿Qué voy a necesitar recalcular? La velocidad en flujo libre medida o corregida. La velocidad en flujo libre ideal sigue siendo 88 km/h. El factor corrector eh, por, ¿cómo es? Por accesos, y sigue siendo 4 km/h. Incorporo ahora mi factor corrector por obstrucción lateral nuevo y obtengo una velocidad en flujo libre corregida de 83,7 km/h. ¿Cuánto cambió la velocidad en flujo libre respecto a lo que calculamos anteriormente? Y prácticamente nada, de 84 kilómetros, perdón, de 84 kilómetros por hora bajó a 83,7. Es prácticamente nada. ¿Pero qué hago? Bueno, reitero el procedimiento. Entro a mi figura 7.3 y dibujo la curva correspondiente a una velocidad en flujo libre de 83,7 kilómetros por hora. Claro, si yo uso este gráfico nuevamente, imagínense, si acá abajo tengo de esta línea, de esta curva celeste, tengo que dibujar una nueva, prácticamente se me superpone con la de 84. La de 83,7 kilómetros por hora se me superpone prácticamente con la de 84.
Pero así todo, ¿qué hice yo? En vez de obtener 1750 auto hora carril, que es lo que obtuve para velocidad 84, bueno, digo, para 83.7 bajó un poquito ese volumen. Y bueno, y adopto, acá le borré, adopto porque en principio decía acá 1730. No, lo dejo en 1740 autos por hora y por carril y reemplazo de nuevo en mi formulita de N. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar el volumen, aquí abajo en el denominador va a ser 1740 auto hora carril. ¿Y qué otra cosa va a cambiar? Obviamente va a cambiar, no nada, no cambió más nada. Reemplazo nuevamente datos y obtengo otra vez n igual a 3 carriles. ¿Por qué? Porque el n necesario es 2,54, que difiere levemente del 2,52 que obtuve en el tanteo anterior. Otra vez vuelvo a tener como n 3 carriles por sentido, y ahora sí hago mi esquemita final y digo 3 carriles de 3 metros 65 más las banquinas de 1,80 m, más el cantero central de 1,50 m, tengo mis 27 metros en total. Mi zona de camino disponible era 27 metros, por lo tanto estoy en buenas condiciones y ahí termino el ejercicio. ¿Se entendió entonces? Esta es una Sí, posibilidad. sí. Algunos me dirán, no, también, bueno, disminuyo el ancho de carriles. Sí, también es una alternativa. Disminuir el ancho de carriles. Algunos me dirán, no, no voy a dejar banquinas de 1,80 m, voy a disminuirlo a 1,20 m. También es factible. O sea, hay distintas posibilidades para mejorar este diseño. ¿Se entiende? Y con esto quedaría terminadito este ejercicio de diseño. Si no hay preguntas, paso al siguiente, ¿le parece? Al de pendiente específica. Quedaría un solo ejercicio y terminamos la práctica de hoy. Biaín o Lirusi, si quieren comentar algo, pueden hacerlo. No, negro, por favor, adelante, negrito, todo tranquilo. Bueno, vamos con este ejercicio de camino multicarriles, análisis operacional en pendiente específica, manual viejo, manual 1994, con velocidad en flujo libre medida en campaña. Vamos a los datos. Para los siguientes datos que se consignan, determinar la velocidad de marcha, el nivel de servicio y la densidad en el que opera un camino multicarril en los sentidos ascendentes y descendentes. Vamos a los datos del ejercicio. Condiciones o características geométricas. Ancho de carril 3,65 m, número de carriles por sentidos n igual a 3. Velocidad en flujo libre medida en campaña 85 km por hora. Para esa velocidad se hizo un aforo in situ y el volumen medido en campaña es de 1.250 autos por hora y por carril. La longitud del tramo analizado 1.300 metros, y acá hay algo importante, pendiente del tramo y igual al 4%. Con respecto a las características del tránsito, volumen horario de demanda de 2.100 vehículos por hora, factor de hora pico 0,95, porcentaje de camiones y ómnibus 15%, fíjense que aquí ya el dato es camiones y ómnibus, se analizaron los dos de forma conjunta, 15%, y vehículos recreacionales presencia de 4%. Vamos a ver entonces cómo se resuelve. Los pasos a seguir básicamente siguen siendo los mismos que habrán visto ahí, que vimos recién en la página 7 del manual. O sea, hay que analizar la velocidad de flujo libre o determinar la velocidad de flujo libre, ajustar el volumen y por último determinar el nivel de servicio. Pero para este caso en particular, en donde tenemos pendiente, y les voy a mostrar aquí este grafiquito, este es un grafiquito que les mostró bien la semana pasada, en donde se decía que si la pendiente era menor al 3%, este es el eje de las pendientes, pendientes menores al 3% y longitudes mayores a 1.600 metros. Estamos todos en este sector, en esta parte. O si la pendiente es mayor al 3%,
y longitudes mayores a 800 metros, es toda esta zona sombreada, se hace un análisis de pendiente específica. Eso es lo que ya bien le mostró, le mostró también con el manual nuevo. Entonces, si este es el paso a paso que tenemos que hacer, analizar para este caso particular las dos pendientes, la pendiente ascendente y la pendiente descendente. Ver entonces qué pasa para cada uno de estos tipos de pendientes, qué pasa con el nivel de servicio. Vamos entonces al tramo ascendente, determinación de la velocidad en flujo libre, es el paso 1. Como en este caso en particular la velocidad fue medida, le dice el manual en su página 7, no es necesario realizar ajustes posteriores a la velocidad en flujo libre. Por lo tanto, ¿qué se hace? Directamente se toma a esta velocidad medida como velocidad en flujo libre y cómo se obtiene la velocidad media de marcha. Bueno, todo a partir de ahora les voy a mostrar la parte gráfica. Me dice que el dato también que el volumen medido es de 1250 autos por hora y por carril. Aquí en particular dice menor a 1400. ¿Por qué? Porque ya se lo mostró el ingeniero Villaín en la teoría que qué pasaba aquí en el valor 1400 autos hora carril. ¿Qué pasaba a partir de esta perpendicular con el gráfico a mano derecha, con las curvas a mano derecha? Las curvas cambiaban de forma. Entonces la teoría le decía que para volúmenes bajos y moderados la velocidad en flujo libre y la velocidad media de marcha eran iguales. ¿Se acuerdan de la teoría? ¿Alcanzaron a leer la teoría para el coloquio? Entonces, vamos al segundo paso, ajuste del volumen, y para ajustar el volumen, la misma formulita que vimos anteriormente. Volumen ajustado es igual a volumen sobre N por FHP por FBP. El único que tenemos que calcular ahora es el FBP. No voy a entrar a hacer todo el análisis porque ustedes ya lo conocen. Pero ¿qué pasa en este caso en particular? En este caso en particular, el FBP se va a ver influenciado ¿por qué? Por la pendiente, por el tramo en pendiente, una pendiente muy pronunciada del 4%. ¿Qué se hace entonces? La teoría les dice que para obtener el FBP, y aquí vemos la formulita, tenemos que obtener los factores E sub C y E sub R. O sea, E sub C es el equivalente en automóviles por presencia de camiones y el E sub R equivalente en automóviles por presencia de vehículos recreacionales. Para el E sub C, para obtenerlo al factor E sub C, se hace uso de la tabla 7.8. Vamos a ver entonces la tablita 7.8. Tabla 7.8. Automóviles equivalentes para camiones y ómnibus en pendientes ascendentes uniformes. Entonces, busco qué datos tengo. Pendiente del 4%. Longitud 1300 metros, longitud del tramo analizado, y presencia de camiones y ómnibus 15%. Entonces vengo aquí. Pendiente, la primera columna, del 4%. Longitud 1300 metros, o sea, nos posicionaríamos aquí, en este rango de valores, 1200, 1600. ¿Y presencia de camiones de cuánto era? Perdón, 15%. Entonces, presencia de camiones 15%, está aquí, bajo hasta la fila 1200, 1600 y obtengo un E sub C igual a 5. Lo traigo entonces como dato, E sub C igual a 5. Hago lo mismo ahora para los vehículos recreacionales. O hago uso de la tabla 7.9. Tengo pendiente del 4%. Longitud mayor a 800 metros, porque la longitud del tramo es 1300 metros. Y presencia de recreacionales del 4%. Por lo tanto, mi factor E sub R es igual a 2,5. Entonces, con ese valor 2,5, una vez que lo obtengo, ¿qué hago? Reemplazo valores ahora en la formulita del FBP y obtengo FBP igual a 0,602 para el tramo ascendente. Con todos los datos que tengo ahora, ¿qué hago? Reemplazo en la formulita del volumen ajustado,
para n igual a 3 carriles por sentido, factor de hora pico 0,95 y un volumen horario de demanda de 2100 vehículos por hora, y obtengo mi volumen ajustado de 1224 autos por hora y por carril. ¿Qué hago ahora con ese dato? Entro a la figura 7.1. La figura 7.1 es la misma que la figura 7.3. Es esta misma figura, en donde dibujo la curva correspondiente a la velocidad en flujo libre de 85 km por hora. Y con un valor en abscisa de 1224 auto por hora y por carril, ¿qué hago? Obtengo un punto. Perdón, aquí. Entonces entro por aquí más o menos, 1224. Vamos a hacer el trazo si quieren. 1224 más o menos estaría por acá. Más o menos por ahí. Subo una vertical. Cambiamos colorcito. ¿Y qué velocidad en flujo libre dijimos? 85. Más o menos 85 está por acá. Más o menos por ahí. Obtengo un puntito. ¿Y este punto ya en qué zona de nivel de servicio estoy cayendo? ¿Están despiertos? Sí. Exactamente. Nivel de servicio C, y la velocidad media de marcha, como ya estamos viendo que estamos por debajo de 1400 autos hora carril, la velocidad media de marcha coincide con la velocidad en flujo libre. Entonces digo que como resultado obtenido hasta aquí, nivel de servicio C, velocidad media de marcha 85 km por hora. Acá está esquemáticamente cómo se obtiene el nivel de servicio C. Y la densidad, tal cual lo vimos en la clase pasada, simplemente reemplazando valores en esta formulita, en donde la densidad se expresa como el cociente de el volumen ajustado dividido la velocidad media de marcha, 1224 dividido 85, obtengo una densidad de 14,4 autokilómetros carril. También la obtención de la densidad, como les dije la semana pasada, se puede obtener de la figura 7.2. ¿Se acuerdan la figura 7.2? Es esta. Pero ¿qué pasa muchas veces? Les dije que se pierde precisión. Entonces, pueden hacerlo analíticamente, digamos, con uso de una fórmula, y lo verifican en forma gráfica. Y después, aquí, empleando la tabla 7.1, eso se lo dejo a ustedes, haciendo las interpolaciones necesarias, ustedes pueden verificar estos resultados obtenidos. Nivel de servicio C, velocidad media de marcha 85 y densidad de 15 autos kilómetro carril. Verifican en la tabla 7.1 si lo que hemos obtenido está bien. Esto es el análisis para el tramo ascendente. Hacemos lo mismo ahora para el tramo descendente. Para el tramo descendente no cambia la velocidad en flujo libre, va a seguir siendo de 85 km por hora. ¿Qué es lo único que va a cambiar? El FBP. ¿Por qué cambia el FBP? Porque está en función del E sub C y del E sub R. Y tal cual lo dice la teoría, y acá lo aclaro, página 12 de la traducción del manual, y me dice que si tengo, como en este caso en particular, la pendiente es del 4% y la longitud de 1300 metros, porque la teoría dice que para pendientes del 4 y longitudes menores a 3000 metros se considera terreno llano. Entonces, hago caso a lo que me dice la teoría en la página 12 y hago uso de la tabla 7.7. Entonces voy a la tabla 7.7, aquí, tabla 7.7, automóviles equivalentes para tramos generales de caminos multicarriles, terreno llano, de acuerdo a los datos caemos en el rango de terreno llano, y L sub C es 1,5, L sub R es igual a Q1,2, vengo a mi formulita del FBP, reemplazo datos y obtengo que el FBP es igual a 0.923 para el tramo descendente. Reemplazo ahora en mi formulita de volumen ajustado, los otros datos siguen invariables, el volumen horario de demanda, el número de carriles por sentido y el
factor de hora pico siguen igual, lo único que cambió es el FBP y obtengo un volumen ajustado de 798 autos hora carril. Y con ese dato nuevo entro nuevamente a mi figura 7.1, entro a mi figurita nuevamente 7.1, pero ahora ¿con qué dato voy a entrar? La velocidad en flujo libre sigue siendo 85. Voy a entrar con volumen de 798 auto hora carril, que eso más o menos, 798 estamos más o menos por aquí. Subo entonces con una vertical hasta cortar a la curva de velocidades y este punto obtenido, ¿a qué zona de nivel de servicio corresponde? Nivel de servicio B. Por lo tanto, exactamente, nivel de servicio B, entonces para el tramo descendente, perdón, nivel de servicio es B para el tramo descendente, la velocidad media de marcha continuará siendo 85 km por hora. Fácil de ver, ¿no? 85 km por hora, igual a la velocidad en flujo libre. Y calculo ahora la densidad para el sentido descendente. Entonces la densidad va a ser igual al cociente entre el volumen, 798 auto hora carril, dividido la velocidad media de marcha, 85, y obtengo una densidad de 9,4, aproximadamente 10 autokilómetros carril, y hago la verificación si es necesario, con interpolaciones, hago la verificación en mi tabla 7.1. Y entonces hago esta pequeña tablita resumen, en donde, fíjense, para el sentido ascendente y descendente, número de carriles, 3 por sentido. Muy bien. Pero para el nivel, perdón, para el tramo ascendente, el nivel de servicio es C. Y para el tramo descendente, el nivel de servicio obtenido es B. Se refleja eso en función de las densidades. Fíjense que aquí para el tramo ascendente la densidad es de 15 autokilómetros carril, mientras que para el descendente la densidad es de 10 autokilómetros carril. Y después otros datos, ¿no? El volumen ajustado, 1224 autos por hora y por carril, y aquí el flujo es más holgadito, 798 autos por hora y por carril. Las velocidades en flujo libre siguen siendo las mismas, 85, y la velocidad media de marcha también la misma. Conclusión, si ustedes ven aquí, simplemente pegando una ojeadita, tal cual le dijo Viaín, la preguntita de Viaín, en un camino multicarril, ¿de qué depende el nivel de servicio? Y aquí ustedes tienen el porqué. ¿Se entendió entonces? Ingeniero, una pregunta, ¿puede ser? Sí. Capaz yo no me perdí, pero vio cuando usamos la tabla 7.1, en el manual dice que tenemos que adoptar una de las dos eh, velocidades, tipo cuando cae en el medio, por ejemplo ahora 85. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa si Eh, adoptas uno? ¿Qué pasa si te vas de un extremo a otro? A ver, analizalo. ¿Qué pasa si te vas al extremo superior? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu nivel de servicio? Vamos a la tabla. exacto, La tabla. podría llegar a caer en otro. Aquí. Fíjate, vos me decís que adoptás una velocidad en flujo libre. No entendí cómo era. Sí, sí, porque decía, hoy justo estuve leyendo el manual que cuando tenés por dispersión de los valores, no sé Sí, qué, sí, había que adoptar o el que está inferior o el que está arriba, claro, depende del que esté más cerca. claro, claro, En, claro. en este caso adoptaríamos el de 80, por ejemplo. Claro, sí. Sí, fíjate, a ver, Sí. viste en el ejercicio que decía velocidad, lo que te dije hoy, velocidad medida de 85. Es una velocidad medida, realmente. Eh, Ah, pues, sí, sí. Bueno. Fíjate que acá el rango de velocidades, acá vos tenés un rango de velocidades. Si yo dijera, a ver, velocidad media de marcha 90 kilómetros por hora, yo podría, para esa velocidad media de marcha, elegir como velocidad en flujo libre 88. ¿Podría o no? Velocidad media de marcha 90 kilómetros por hora. ¿Podría? Y Y no, no sí. puedo. Porque fíjate, tu velocidad para el nivel de servicio E, 82. Para el nivel de servicio A, es Perfecto. 88. Sí, sí. Evidentemente vos tenés 90.
evidentemente mi velocidad en flujo libre no va a ser 88. Voy a ir arriba, 96. Y ahí sí, una velocidad media de marcha de 90 kilómetros por hora estaría por acá, más o menos, entre un nivel de servicio D y E. Obviamente voy a tratar de quedarme acá en el nivel de servicio D y ahí hago los análisis que sean necesarios. Pero Perfecto. creo que a eso hace referencia el manual cuando da esa explicación. Bueno, este es el ejercicio, primer ejercicio de pendiente específica para velocidad en flujo libre medida en campaña. Hay un segundo ejercicio, pero no se lo voy a dar, no se lo voy a explicar, mejor dicho, porque es una reiteración de lo que acabamos de ver. La única diferencia radica en que la velocidad en flujo libre ya no es medida, sino que es estimada. Fíjense lo que dice el enunciado. Para los datos que se consignan, determinar el nivel de servicio, la velocidad media de marcha y la densidad. Lo mismo que el ejercicio anterior. Para los tramos ascendentes y descendentes, da los datos acá de características geométricas y características del tránsito. Hasta acá todo bien. Aparentemente no tiene diferencia con el ejercicio anterior. La única diferencia, la gran diferencia, es que acá no tenemos velocidad en flujo libre medida, sino que es una esperada de 88 kilómetros por hora. Hay otros datos complementarios como obstrucciones laterales, longitud de tramo y demás, caminos sin dividir. Pero el gran dato, que es la velocidad en flujo libre, acá no es medida. Con lo cual vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos en la clase pasada en el ejercicio de análisis operacional. Es decir, tomar a esta formulita y corregir a la velocidad en flujo libre que corresponda, que yo adopto de entrada para mi análisis. En este caso se adopta para este ejercicio una velocidad en flujo libre ideal de 88 kilómetros por hora y a esta velocidad en flujo libre le hago las correcciones que correspondan por obstrucciones laterales, por puntos de acceso, ancho de carriles, hago todas las correcciones que sean necesarias, obtengo mi velocidad en flujo libre corregida y ahí continúo mi análisis, igual que hicimos en el ejercicio de la semana pasada de análisis operacional o el que acabamos de ver en tanto análisis de diseño como pendiente específica. Como este caso también es un caso de pendiente específica, bueno, tendrán que, cuando van a obtener el volumen ajustado, para la obtención del FBP, tendrán que obtener el E sub C y el E sub R de la tabla 7.8 para camiones y ómnibus y de la tabla 7.9 para recreacionales. Obtienen el FBP, reemplazan en la formulita de volumen ajustado, en fin, todo el paso a paso que ya vimos en los ejercicios. Se analiza también el tramo ascendente por un lado, el tramo descendente por otro lado, y van a llegar a un resumen total, tal cual vimos en el anterior, que fíjense en este ejercicio en particular, para el sentido ascendente, el nivel de servicio es C, velocidad media 77.6 km por hora, densidad 17 autokilómetros carril, sentido ascendente. Para el sentido descendente, nivel de servicio obtenido es B, la velocidad media de marcha sigue siendo 77.6 km por hora, pero la densidad es de 11 autokilómetros carril, es decir, es menor a estos 17. Y ahí se refleja la diferencia entre los niveles de servicio C y D. ¿Se entiende? ¿Se entendió entonces? Y con esto terminamos la práctica de camino multicarriles. Ingeniero Viaín, no sé si usted quiere agregar algo más, o ingeniero Lirusi. No, escuchamos cualquier consulta que tengan los chicos Sí, sobre lo que hemos dado hoy. Viste que hoy corté muy abruptamente la clase de teoría. sí, sí. Ah, el tema de camino rural de dos carriles. Sí, sí. A ver, ¿alguna duda quedó? ¿Alguna cosita quedó? Yo tengo una pregunta, profe. En un momento cuando habla de, estoy buscando, eh, no encuentro en el poder. Era algo con respecto al sobrepaso que estaba mencionando el carril de dos trochas y decía algo que no se tiene que obstruir la vista, ¿puede ser? Claro. Esto no había entendido porque usted explicó que si
Si giraba Eso o si es. había curvas, era por ahí. Eso es lo Si que ustedes había, vieron con vías 1. si la Explicarle, limitación, Mata, si había vías 1. señalización de no hacer sobrepaso o visión de hasta 460 metros. Claro, o sea, Exactamente. es uno u otro. O sea, si yo tengo una visión de 460, sí puedo hacer un sobrepaso. ¿A eso se refiere? No, no. Si vos no tenés la longitud de sobrepaso de la clase que ustedes vieron con Pamelita en su momento y que depende de la velocidad directriz, y vos tenías que la longitud de sobrepaso a velocidad directriz alta podría llegar a ser hasta de 1000 metros. Lo que te hablan ellos de los 400 y pico de metros es más que nada una cuestión de seguridad desde el punto de vista de lo que sería para nosotros tener seguridad de la distancia para frenar ante cualquier imprevisto. Curva, eso sería para nosotros una curva vertical. Cuando vos tenés curva vertical, antes de la distancia de visibilidad del objeto, que estaba a 20 centímetros del borde de la superficie de la calzada, o la forma de la parábola, vos ya tenías una distancia de imposibilidad de efectuar, de ver, entonces era la distancia de frenado. Son dos conceptos: a efectuar la maniobra de sobrepaso, doble línea amarilla, o en curva vertical, vos no ves el objeto, entonces tenés que considerar con la distancia de frenado. Y ese es el 400 y pico de metros que te está imposibilitando el sobrepaso, pero más que nada por una distancia de visibilidad del objeto en una curva vertical. ¿Entendés la idea o no? Sí, más o menos, pero Bueno, pero es todo caminos 1, o sea, perdón, vía de comunicación 1. Es todo lo que nosotros vimos en vía de comunicación 1. sí, no, pensé que era excluyente, por eso le... No, por eso te estoy diciendo la teoría. La teoría te está hablando, ahora que estoy buscando el PowerPoint y vamos al PowerPoint de vuelta, no pasa nada. Pero es cuando vos no podés efectuar la maniobra de sobrepaso o tu distancia de visibilidad es menor a la que vos diseñaste, vos tenés que disponer el cartel famoso de imposibilidad de efectuar maniobra de sobrepaso. Y ese cartel es el que te limita lo que nosotros llamamos la zona sin sobrepaso. ¿Te ubicas el concepto, no? Sí, de luz, ahora entiendo. Para un ratito, vamos a compartir pantalla. Total, no pasa nada. Acá. Comparto pantalla. Caminos rurales de 2 carriles, acá. Compartir. Estábamos acá, no. Cuando abriste estabas ahí en esa página. Ahí te. Diga No, acá. condiciones ideales creo que era. ¿Puede ser? Por Sí, eso. con condiciones ideales. Ahí. Acá. Dice, sin zonas con señalización. Prohibido adelantarse. ¿Qué significa prohibido adelantarse? Ese cuando yo estoy en curva horizontal y antes de la curva horizontal yo tengo que tener una distancia previa a la curva horizontal en la cual me empiecen a informar a mí que no puedo efectuar maniobra de sobrepaso. ¿Cuál es ese? Este cartel. El cartel que me está diciendo a mí que no puedo efectuar sobrepaso. En este caso particular es una curva vertical. O, te dice la teoría, distancia de visibilidad menor de 460 metros. Puede ser también en una curva vertical por una distancia de visibilidad del objeto que está en la calzada y por el tipo de parábola en condiciones nocturnas, con la iluminación del faro, yo no lo veo al objeto. Entonces te están diciendo, si no tenés esa distancia de visibilidad, se le pone imposibilidad de efectuar sobrepaso. O sea, la cartelería de sobrepaso o distancia de visibilidad menores de 460 metros
me están diciendo a mí que sí o sí en la ruta va a aparecer esta línea amarilla y esta línea amarilla me está imposibilitando efectuar sobrepaso. O sea, ¿qué tenés que hacer vos? Si yo tuviera una ruta, vamos a ver si puedo, vamos para atrás, acá. Toda esta ruta doble línea amarilla pintada me está queriendo decir que acá yo no puedo efectuar maniobra de sobrepaso. O sea, en este tramo analizado, el 100% del tramo tiene imposibilidad de efectuar sobrepaso. Eso es lo que me está diciendo la teoría. Fíjate acá, en este sentido me está imposibilitando efectuar sobrepaso, pero en el otro sentido la ruta me está habilitando efectuar sobrepaso. ¿Qué quiere decir esto? Que en función del sentido voy a tener distintas longitudes de visibilidad para efectuar sobrepaso. Esto es lo que me está queriendo decir. Bueno, este sería cómo puedo yo para tratar de mitigar, lo vamos a ver en la teoría, Dios mediante, esa distancia de visibilidad. Si yo no puedo mitigar, la única opción que yo puedo hacer es poner carriles de 4 carriles, 2 más 2, o lo que le mandé en la teoría, carriles de 3, o sea, rutas nacionales de 2 carriles más un carril, tramos de 3 carriles, le dice la teoría. Esos tramos de 3 carriles son casualmente para tratar de disminuir la gran influencia que tiene el flujo de tránsito, la imposibilidad de efectuar sobrepaso. Y esos 3 carriles es mucho más barato que hacer 4 carriles. En vez de hacer 4 carriles, te hago 3 y voy haciendo 2 y 1. A los 3.000 metros hago 1 en un sentido, 2 en el otro. Y vamos haciendo una alternancia de ese carril de tal manera de que yo lo que estoy tratando de hacer es mitigar notablemente la incidencia de las condiciones geomorfológicas del diseño, de tal manera de bajar el porcentaje de tramo sin sobrepaso. Lo vamos a ver en la teoría, no se preocupen, no pasa nada. No, barriera. Estábamos acá. Este era arriba de todo, estábamos allá. Acá. No, atrás. Acá estábamos nosotros. Y quedamos acá. Fíjate lo que te dice. Sin zonas con señalización, prohibido adelantarse o con distancia de visibilidad menor de 460 metros. Distancia de visibilidad con prohibido adelantarse puede ser un puente. Yo capaz tengo distancia de visibilidad espectacular, pero si aparece un puente desde el punto de vista del diseño vial, te tengo que poner el cartel que me indica la imposibilidad de efectuar sobrepaso. O la distancia de visibilidad mía no alcanza, te tengo que poner el cartel que indica prohibido adelantarse. Ese diseño depende de las condiciones geomorfológicas o del diseño donde lo estoy haciendo el camino. Por ejemplo, entre nosotros, el peaje puente, desde el peaje puente hasta la provincia de Corrientes, kilómetro 0 al kilómetro 5. ¿Cuánto sería el porcentaje de efectuar sobrepaso que tengo en ese tramo? 0. El 100% de ese tramo, del kilómetro 0 la Ruta Nacional 16 hasta el kilómetro 5 la Ruta Nacional 16, el 100% tiene imposibilidad de efectuar sobrepaso. ¡Epa! Ingeniero, ¿pero y por qué? Porque está ese tramo de ruta del kilómetro 0 hasta el kilómetro 5, todos los 100, el 100% del tramo, o sea, los 5 kilómetros tienen doble línea amarilla. ¿Qué me quiere decir la doble línea amarilla? Central, que no puedo efectuar maniobra de sobrepaso en ese sector determinado de la ruta. Por lo tanto, es una cuestión de diseño y de seguridad. Si yo tengo eso, ¿qué me está queriendo decir? Que ese camino, al tener 100% del tramo sin poder efectuar sobrepaso, el efecto de un camión en el flujo vehicular es bastante molesto. Y ustedes como usuarios se dan cuenta, cuando están cruzando el puente y aparece un camión cargado con madera hasta lo que le dan los elásticos, y ustedes
no lo pueden pasar. Luego, el cruce del puente se le hace molesto o tedioso. Ahí están viendo la incidencia del diseño geométrico en el comportamiento del flujo vehicular en un camino rural de 2 carriles, que en un multicarril o en una autopista no estudiamos esto con tanto detalle porque ustedes pueden hacer la maniobra de sobrepaso no invadiendo el carril contrario, sino invadiendo el mismo número de carriles por sentido de circulación. ¿Y cuándo lo tomábamos esto? Cuando estábamos en pendiente. Cuando estábamos en pendiente le poníamos una trocha adicional, el cálculo que vieron con el ingeniero Mata, para tratar de tener en ese sentido en ascenso el mismo nivel de servicio que teníamos en descenso. Entonces se le ponía un carril auxiliar para tratar de mitigar el efecto. Pero fíjense que es otro concepto desde el punto de vista de un camino rural de 2 carriles. Yo no puedo efectuar la maniobra de sobrepaso solamente invadiendo el carril contrario. Más o menos están entendiendo lo que estoy queriendo decir. Estoy tratando de usar palabras claras porque es la gran diferencia que presenta un camino rural de 2 carriles con respecto a las 2 soluciones viales vistas anteriormente. No sé si soy claro. No sé, Mata, vos si querés explicarle de otra perfecto. forma. No, perfecto, perfecto. ¿Entendieron? Bueno, a otra Perfecto, duda. ¿qué? ¿Otra duda? Bueno, gente, muchas Bien, gracias por señores. todo. Bueno, si no, yo Y voy a subir estos 2 prácticos o 3 prácticos, los voy a subir al aula virtual, se los voy a pasar por WhatsApp también. Y bueno, y que forme parte de la carpeta también, ¿les parece? ¿Mm? listo, Nembro. Listo, Gracias por gracias, todo. señores, nos vemos hasta el jueves que Dios viene. Chao, mediante, chao. hasta la semana que Hasta viene. luego. Chao, chao. Chau, Hasta chau. luego.